Hoy vamos a ver a unos personajes muy particulares que fueron los sofistas, ¿sí? En el siglo V antes de Cristo, ya llegando a fin del siglo V, en Atenas se empiezan a promoverse estas figuras, la figura de los sofistas. Atenas, que está librando una guerra permanente con Esparta, las dos grandes polis de la época. Atenas empieza a desarrollar mucho su vida intelectual. Ustedes saben que se conoce que Esparta le daba como mucha más importancia al desarrollo militar o bélico, y Atenas un poco más a cuestiones intelectuales, incluso artísticas. Atenas era una democracia, ¿no? Esparta era una tiranía, y en la democracia empieza a ser muy importante el uso de la palabra, porque lo que genera la democracia, obviamente, es un derecho de participación activa de todos los ciudadanos. La democracia ateniense hacía que todos puedan participar, menos las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Se calcula que ciudadanos libres eran más o menos algo así como del 12 al 15% de la población real. Qué loco, ¿no? Porque se recuerda a esa época como la época de la democracia directa y de la democracia libre. Es cierto, había una libertad diferente a las tiranías, pero con esas restricciones vistas más desde nuestro tiempo. En esa democracia era fundamental el buen uso de la palabra. Y entonces muchos de los poderosos que vivían ahí, que necesitaban convencer a la gente para que los vote, empiezan a buscar maestros que les enseñara a ganar debates, que les enseñara a argumentar. Y ahí aparece esta figura muy particular, que es la de los sofistas, que se convierte en algo así como en maestros de la argumentación. Un sofista era como alguien que tenía ese conocimiento que permitía enseñarte a ganar toda discusión, sin importar, como va a decir Sócrates, si la argumentación llevaba a un buen puerto en términos de la verdad o del bien o de la justicia. Era como tenían la destreza de enseñarte a ganar cualquier debate, y en la democracia de esa época era fundamental ese manejo oratorio, retórico de la argumentación y de la palabra. Por eso eran como muy cuestionados. Por un lado, digamos, eran geniales porque tenían todas las argucias y estrategias para ganar todo debate que se planteara, pero al mismo tiempo se volvían como, digamos, vacuos, vacíos en relación a lo que querían demostrar. O sea, se decía que sabían hacer pasar por débil el argumento más fuerte y por fuerte el argumento más débil. Estrategas de la palabra. ¿Reconoces a alguien en nuestra contemporaneidad parecido? En términos de oficio. Digo, cuando pensamos después el desarrollo en el tiempo de esta actividad, es una actividad bastante polémica, ¿no? Platón, a través de Sócrates, llama a los sofistas mercenarios del saber, porque de algún modo eran personajes que eran pagos, ¿no? Y que a partir de ese trabajo tenían como esa aptitud de enseñarte siempre a ganar cualquier discusión. Para eso utilizaban los sofistas un tipo de estrategia retórica llamada la falacia, palabra que ustedes conocen, pero que en ese momento las falacias, digamos, eran claves, porque en ese momento no había televisión. O sea, la gente se juntaba por ahí en el mercado o en la calle y se veía a dos, tres tipos discutiendo entre sí, y entonces era como muy importante el manejo argumentativo. Por eso se usaban muchas veces las falacias, que son argumentos inválidos, son formas, digamos, en los que se instruía a los que querían ganar ese debate para, si estaban a punto de perder la discusión, meter una falacia, ¿no? Y romper el esquema. Les voy a contar tres muy conocidas. Una, y digo esto para que no usemos falacias, porque es exactamente lo contrario de lo que implica una argumentación correcta. La falacia ad hominem. Ad hominem significa al hombre. ¿Por qué? Porque tipo estás discutiendo con alguien y ves que estás perdiendo la batalla dialéctica, y en el medio, cuando estás a punto de perder, agarrás y jugás sucio.
¿qué haces? Le decís al contrincante algo que no tiene que ver con el debate. Ponele que estás debatiendo qué es la justicia, alguna discusión sobre ese tema, pero ves que estás perdiendo, entonces en vez de bancarla, agarrás y le decís, perdóname, vos no podés decir nada porque sabemos que, no sé, tu mujer te fue infiel. Y el tipo como que medio trastabilla porque lo exponés públicamente y es algo que en realidad no importa, digo, es un problema de la pareja o discutamos qué es la fidelidad. Lo cierto es que en el medio del debate metiste una argumentación, digamos, desviada y lograste que tu contrincante se desestabilizara y probablemente pierda la argumentación. O sea, esto llevado al plano, si quieren, más contemporáneo, a veces, en vez de discutir argumentos, destruimos a la persona. Y lo que importa es el argumento. Porque no es que no importe la persona, pero digo, olvidás cuál es el objetivo. Y entonces crees que destruyendo a la persona se lleva puesto también el argumento. Otra falacia es la falacia ad populum. Populum, de ahí viene pueblo, ¿no? Que tiene que ver con esta idea que en la actualidad se usa mucho cuando uno dice que habla en nombre de todos, ¿no? Dice, como todo el mundo piensa, tirás en el medio de la argumentación. ¿Y vos qué sabés si todo el mundo piensa eso? Vieron que hay mucha gente que dice, la gente piensa de este modo, y es uno el que está hablando y cree estar representando a la gente. Para representar a la gente, hace una votación y fíjate y preguntale lo que piensan, ¿no? Esto de hablar en nombre de una totalidad y hacerlo pasar, tiene también otra forma que es el argumento de autoridad, ¿no? El argumento de autoridad que es, está comprobado científicamente, y entonces metés la autoridad, ¿sí? En esa época era más común, sobre todo después, decir, como Aristóteles dijo, y si lo dijo Aristóteles, entonces no hay manera de rebatirlo. A veces se confunde con la falacia ad ignorantiam. ¿Qué es esto? ¿Estás debatiendo? ¿Te están por ganar? Y tirás ahí una argumentación incomprobable, inchequeable, diríamos hoy. Entonces decís, no, perdón, lo que vos decís no es así, porque Plutarco en el capítulo 4, página 417 de un libro que se perdió, sostuvo lo contrario. Y todo el mundo, vos sos el único que sabés eso, y entonces, nada, pusiste ahí el argumento y lograste tu victoria. Bueno, las falacias, como verán, son formas de argumentación inválidas, pero que sin embargo nos hacen entender cómo era el juego de los sofistas. Eran personajes que hacían todo lo posible para ganar la batalla y no les importaba para nada si esos medios, ¿sí?, eran o no correctos. Sin embargo, en esa época hubo además dos sofistas muy conocidos llamados Protágoras y Gorgias, que además tenían su sistema de pensamiento. No eran solo mercaderes o mercenarios del saber, sino que además esgrimían su propia filosofía. Hago un paréntesis, ojo con lo de mercaderes del saber, porque por otro lado nace acá con los sofistas la idea de lo que es la formación, la educación. Hay una discusión, si quieren, que puede llegar hasta nuestros tiempos. Vieron que les dejé abierta la pregunta, ¿quiénes son hoy los sofistas? ¿Quiénes son? ¿Los asesores de imagen? ¿Los abogados? ¿No? ¿Por qué no la docencia en algún sentido? Porque los primeros sofistas fueron los primeros educadores. Si uno le quitara esa connotación negativa que le imprime Platón en términos de mercader, ¿no? Porque de lo que se los acusa es de no enseñar con la verdad. En realidad, lo que están enseñando los sofistas es argumentar. Yo trabajo muchas veces con mis estudiantes argumentación. Digo, porque me parece que es como una habilidad que en algún punto está bueno manejarla más allá de los contenidos. Esto de, bueno, ponete en el lugar de uno y ponete en el lugar contrario. Y buscá argumentos a favor y en contra de lo que sea. Eso también genera una habilidad en el sentido de permitirnos, ¿no?, también pensar lo opuesto de lo que uno sostendría. Y eso también me parece fundamental a la hora de pensar cómo actúa
nuestro pensamiento. Protágoras y Gorgias, dos de los sofistas claves de esa época, los vamos a ver probablemente en el próximo micro. Es en este contexto en el que surge la figura de Sócrates. Sócrates, piensen ustedes que es el pensador fundamental que inicia el mundo clásico griego, ¿sí? Sócrates libra su lucha contra los sofistas porque él cree que el conocimiento, si no va en busca de la verdad, no es conocimiento, sino complicidad con el poder.